compartir esta información pues nos da. Bien, decíamos que seguimos avanzando en las conferencias. Ahora viene un amigo que hace rato que no nos encontramos, en lo particular hemos hecho varios videos juntos, siempre ahí hablando de Cristo y los templarios y bueno, todo lo que tiene que ver con ese lado no conocido desde lo tradicional, pero sí para quienes nos interesen esos temas. Me refiero a José Luis, quien nos va a hablar algo del grial, así que ya veremos. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos. Hola, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes también a Luis y a Elisa. Bueno, es un placer volver a veros por aquí, a contactar y a compartir con todos nuestros amigos que nos están viendo. Bueno, antes de empezar, quiero recordar y no olvidarme de todas estas personas que lo están pasando muy mal, sobre todo en la zona del Caribe, Cuba y República Dominicana. Ahora también ya el huracán parece ser que se va o ya ha pasado, está pasando por Florida, por la península de Florida, en Miami, y para postre, pues las personas, los amigos que tenemos en México, ¿no? Con el terremoto. En fin, parece ser que estamos en una, no sé si decir mala racha o mala época, pero que estamos en una era de cambios, sí que es evidente, ¿no? De cambios, no solamente a nivel físico del planeta, que es más que evidente que están sucediendo y no es por casualidad, y también de cambios, diríamos, en la conciencia de los seres humanos, de las personas, de todo el mundo global. Un cambio que quizás ahora nos parezca que se está produciendo muy, muy deprisa, pero no es así. Llevamos miles de años intentando realizar este salto, dar este salto a una toma de conciencia que aún no la hemos tomado la mayoría de los seres humanos. Digo la mayoría porque por suerte para nosotros hay una cantidad de personas en el mundo, hay una masa suficientemente grande como para que el equilibrio pues de alguna forma se siga manteniendo, aunque está claro que no está muy equilibrado el planeta, ¿no? A todos los niveles. Y bueno, como las jornadas, en este caso estas charlas, están dedicadas al hermetismo y la espiritualidad, pues yo había pensado que el título que precisamente tiene mi último libro, que se acaba de publicar este mes, que es La revelación del Grial viviente, hace referencia precisamente a todo esto, al hermetismo y a la espiritualidad, del que hablaremos ahora un poco. Pero también yo tenía otro libro anterior, no sé si habíamos llegado a hablar en alguna ocasión de él, que yo ahora los mostraré, que era este libro, Cuando la conciencia habla, que no sé si vosotros lo podéis ver bien o lo veis al revés. Ahora pondré imágenes. Sí, no, me decías algo, Cristian, no te he oído. Que se ve bien, digo, se veía bien, no te preocupes. Sí, bueno, de todas formas pondré unas imágenes, ahora una especie de presentación que me ha dado tiempo de hacerlo ahora escasamente porque no me he preparado nada, entonces quería haberlo hecho con un poco más de tiempo para que las imágenes se ajustasen a lo que estaba hablando, pero bueno, se va a entender bien. Y quería hacer referencia precisamente a estos dos libros porque es que tocaban los temas que estamos hablando ahora, ¿no? Se tocan estos temas. En el de la conciencia o cuando la conciencia habla, pues precisamente hace referencia a esas situaciones que las personas nos encontramos en nuestra vida donde nos tenemos que enfrentar a una serie de vicisitudes diferentes para cada persona, pero que yo en este libro las encuadro en 6 apartados, ¿no? En 6 apartados porque nos van a ayudar precisamente a saber cómo actuar, cómo podemos de alguna forma afrontar esa serie de situaciones. Y esto lo digo porque, en primer lugar, cuando somos personas que vivimos con nuestros padres, es decir, cuando aún no somos adultos y estamos dependiendo de nuestros padres, pues las preguntas las solemos hacer a ellos y ellos nos suelen dar la respuesta. O cuando menos nos apoyan y sabemos que los tenemos allá para que nos ayuden. Cuando ya somos adultos mayores y desgraciadamente ya no tenemos a nuestros padres,
o no tenemos a alguien a quien recurrir, pues podemos sentirnos un poco como desangelados en el sentido de, bueno, ¿y ahora a quién acudo? ¿A quién pregunto? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Cómo voy a resolver este problema? Entonces, fíjate, este libro surgió precisamente de una serie de reflexiones que yo hacía cada día en mi muro del Facebook, que publicaba pues 2, 3, como máximo 4 al día, y las personas que lo iban leyendo me contestaban y me decían, oye, esta respuesta me ha venido vamos, como anillo al dedo, porque es que yo estaba esperando algo así y me ha ayudado mucho. Y esto se fue multiplicando hasta tal punto que, bueno, se convirtió en una, diríamos, en una, pues una, no voy a decir manía, pero una costumbre mía de que cada día tenía que publicar alguna de estas reflexiones, incluso alguna historia que sirviera de ilustración para esas respuestas que buscamos muchas veces. Cualquiera de nosotros nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo salir, ¿no? Y es porque, además, también, que no lo he dicho antes, pero la espiritualidad se suele confundir con la religión. Y ser espiritual no significa ser, en este caso, creyente de una religión concreta. A veces la espiritualidad se puede llevar perfectamente, se puede ser una persona totalmente espiritual y no ser religioso, quiero decir, no pertenecer a una secta religiosa concreta, ¿no? Y al revés, se puede ser religioso y también ser espiritual, algo que es más difícil. La verdad que es más difícil. ¿Y por qué? Porque ahora veremos en algunas de las imágenes que yo voy a mostrar y que ya hace referencia al segundo libro, pues las religiones no suelen, diríamos que al contrario y paradójicamente con lo que debería ser, pues no suelen ser muy espirituales, ¿no? Suelen mirar más, pues como vulgarmente decimos hoy día, al negocio, ¿no? A cómo conseguir dinero, cómo conseguir la plata, como decís vosotros allá. Entonces, decía que a mí estos dos libros me iban muy bien para empezar a hablar sobre estos temas y explicar. No sé si me dará tiempo a todo, pero no quisiera marcharme sin leer alguna de estas reflexiones de las que te hacía referencia. Ok, José Luis, entonces antes de que ya inicies para darte el espacio totalmente, recordarles a los amigos que quieran hacer algunas preguntas a José Luis, que las hagan en el chat, en mayúsculas, de lo que él vaya exponiendo. Y José Luis, bueno, yo voy a apagar mi camarita para darte todo el espacio a vos. Cuando falten 5 minutos para concluir el horario, pues aparezco nuevamente, además de para que te sirva a vos como señal de que ya estamos concluyendo, para transmitirte las preguntas. Así que bueno, mi amigo, adelante y a disfrutar de tu ponencia. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como decía, en este libro lo primero que va a llamar la atención son las frases, como he dicho, las reflexiones que vamos a encontrar, pero es que no es un libro de reflexiones nada más. Nos está aportando información y nos va a hacer una compañía que realmente muchas veces la necesitamos y no tenemos a quién recurrir. Yo digo que antes de seguir con el tema quisiera leer algunas de estas reflexiones. Bueno, la primera viene en la contraportada que veis aquí y en esta contraportada se puede leer lo siguiente. Dice, la conciencia se sirve de la mente para transmitir la verdad, pero la verdad solo puede ser reconocida a través del alma. Una vez que ésta, el alma, está en contacto con el espíritu. Como vemos ya, la espiritualidad, el espíritu, de hecho espiritualidad pues deviene de la palabra espíritu, está comprendida ya en esta reflexión que nos está hablando del alma, ¿no? De cómo la verdad solo se puede reconocer a través del alma, algo que quizás no muchas personas entiendan, pero que tiene que ver también con la conciencia que es cuando el ser humano toma, pues valga la redundancia, conciencia de él mismo y de todo lo que le rodea. Quiero leer una pequeña reflexión que hace referencia precisamente a una especie de psicología mística, por decirlo así, ya que este libro está dividido en 6 apartados, que no los he mencionado antes, pero que bueno, diré ahora que el primero sería la actitud ante las diferentes vicisitudes de la vida, consejos del alma, filosofía transpersonal, psicología mística, del que ahora os voy a hablar, naturaleza, política y sociedad, porque la política y la sociedad también está en nuestras vidas, nos guste o no nos guste, seamos de un partido o no seamos, pero nos vemos de todas formas siempre afectados por la política, ¿no? Bien, en la psicología mística solo quería hacer esta referencia
a lo siguiente. Siempre nos acordamos de Dios en los momentos de mayor tristeza, cuando necesitamos un milagro, una respuesta o simplemente alguien a quien abrirle nuestra alma, compartiendo todo aquello que no podemos compartir con nadie más, por la sencilla razón de que sabemos que Él, me refiero a Dios, ya lo sabe. A veces simplemente necesitamos a un buen amigo que sepa escuchar. No hace falta que nos dé la solución si no la conoce, pero siempre nos ayudará más que muchas medicinas o tratamientos. Pues bien, este amigo, que no puede suplir a Dios, sin embargo, puede ayudarnos o te puede ayudar a recordar que Dios sí existe. Bien, voy a pasar a hablar del otro libro y lo voy a hacer mostrando unas imágenes, porque a continuación veréis que con las imágenes, como dice el refrán, pues dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Este segundo libro, que el título, como hemos dicho, es La revelación del Grial viviente, que tiene unas 690 páginas y bueno, hay más de 320 fotografías a todo color, pues va a tratar toda esta parte que está relacionada con el hermetismo y la espiritualidad, que en definitiva es el tema de estas jornadas. También en la contraportada de este libro que veis aquí, pues no sé si lo veis bien, si os podéis fijar, ahora os lo explicaré. También hay, diríamos, un mensaje, vamos a decir también críptico o hermético. Y luego veréis por qué os lo digo. El texto que hay en esta contraportada dice: no todas las verdades han de ser explicadas a todos los hombres. Pues bien, esta frase, que fue pronunciada por el obispo Clemente de Alejandría, este hombre, que por cierto fue uno de los primeros padres de la Iglesia, refleja muy bien esa línea que ha mantenido la Iglesia Católica desde hace casi 2000 años ya, ¿no? Desde que se instauró en el siglo IV. Yo, como digo en el libro, sin embargo, digo, este libro sí te va a explicar todas esas verdades que la Iglesia no te quiere contar. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho antes que las religiones no tienen por qué ser espirituales, o de alguna forma no toda la persona que es religiosa, que sigue una religión determinada, tiene por qué ser realmente espiritual, porque tendríamos que ver qué significa ser espiritual. Yo antes os decía en ese libro que la espiritualidad tiene mucho que ver con la toma de conciencia, con ser consciente. Y cuando digo ser consciente, me refiero a sentir dentro de uno mismo todo lo que nos envuelve y a conocernos a nosotros mismos. Dice también la máxima: conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Y de hecho es así. Si nosotros nos conociéramos realmente como somos cada uno de nosotros, tomáramos conciencia, sabríamos realmente también lo que sucede, lo que les pasa a las otras personas, porque todos somos iguales, aunque hayan distintos colores, distintas estaturas, distintas razas, distintos credos. Todos somos exactamente iguales, ¿no? Bueno, es el mensaje principal que nos dejó Jesucristo, Jesús el Cristo, para ser más correcto, era que todos éramos hijos del mismo Dios, que todos éramos iguales y que teníamos que amarnos, ¿no? Qué cosa más sencilla, más fácil y que realmente no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo siquiera por las propias religiones que, bueno, pues se vanaglorian de hacer esta campaña de marketing, aunque ellos no la sigan después. Es curioso, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que hago. Bien, yo os voy a explicar por qué estos dos libros están relacionados y sobre todo por qué llegué a escribir este tercero, que de hecho es una trilogía de otros dos que ahora os comento. Voy a ver si aquí puedo ahora compartir y lo podemos empezar a ver. Bien, aquí tenemos dos imágenes, espero que se vean bien, que era el de los dos libros que antes, ahora os he mostrado, para que la vierais bien, por si yo al mostrarla no la podíais ver, que es el de cuando la conciencia habla y la revelación del Grial viviente.
He hablado de la conciencia habla, os he contado un par de párrafos, el libro tiene muchas reflexiones, tiene como 700 reflexiones aproximadamente y tiene varias historias o fábulas, por decirlo así, que ayudan a entender lo que se está explicando, porque es un libro que realmente hay personas que me dicen que lo tienen como libro de cabecera, ya que les ayuda mucho, sobre todo cuando van a ir a dormir, a descansar, leen alguna de estas reflexiones. No hace falta que lean todas, simplemente con que lean 2 o 3 y reflexionen, valga la redundancia, sobre ello, al día siguiente, cuando se despiertan, se sienten distintos. Es como que han recibido la respuesta, como que ya saben de qué forma actuar. Pues bien, en este otro segundo, la revelación del Grial viviente, aquí nos vamos a encontrar que es el círculo que se cierra, es el broche que pone a una serie de libros, es una trilogía, sería el primero, el que tenéis a vuestra imagen en la izquierda, el legado de María Magdalena, el segundo, que hablaba sobre el tema, es el triunfo de María Magdalena, jaque mate la Inquisición, y el tercero, el que ahora os voy a comentar algún dato más, que es la revelación del Grial viviente. ¿Y por qué se llama así? Bueno, en el primero, el legado, es debido a un descubrimiento que yo hago en un monasterio cisterciense, en concreto el monasterio de Santes Creus, en Aigua Murcia, Tarragona, donde van a aparecer unas pruebas físicas, ahora las veréis, donde Jesús y María Magdalena están representados como esposos, donde María Magdalena está incluso embarazada, a punto ya de dar a luz, y donde luego además se muestra la descendencia de ambos, es decir, de Jesús y de María Magdalena, una descendencia que siglos más tarde pues van a tener una importancia muy relevante dentro de la historia de la cristiandad y de hecho de la historia mundial, y que es lo que luego yo voy a explicar en los otros libros, sobre todo en este tercero. De ahí viene su título, La revelación del Grial viviente, porque nos va a revelar muchas historias, muchos datos que hasta ahora la historia y la Iglesia ha mantenido oculta para el resto de las personas, para la humanidad en general. Son pocas las personas que conocen toda la historia. Hay algunas, afortunadamente, si no, no podríamos conocer lo que ahora pues, vamos a contar. El segundo libro es toda la historia, cuenta toda la historia real del cristianismo con los personajes. Cada personaje es representado por una ficha del ajedrez, del juego del ajedrez, y esta partida de ajedrez es jugada entre los personajes, diríamos, las personas que están relacionadas directamente con Jesús y María Magdalena, que cada una de ellas es representada por una ficha, como digo, contra las fuerzas de la oscuridad, del mal, ¿no? En este caso, pues contra la Inquisición. De ahí viene luego el subtítulo de Jaque mate a la Inquisición. Y se van a jugar partidas de ajedrez con estos personajes. No es que estemos hablando de ajedrez en el libro, sino sencillamente que se va a comparar con estas jugadas, que sí, efectivamente, es una jugada de ajedrez, una partida que se realizó en el 1900. Bueno, esto es para entrar, para que entendáis por qué lo que os explico ahora tiene relación con el hermetismo, con el hermetismo o hermético es algo que es cerrado, significa algo que está cerrado, que no está abierto a todo el mundo. También se deriva pues de Dios, de Hermes, el dios, el mensajero de los dioses, ¿no? El Hermes Trismegisto también, de la tabla esmeralda de Egipto. En fin, que todo tiene relación. No me quiero extender en esto porque igual luego no me da tiempo de explicaros más cosas. El Grial, cuando hablamos de la palabra Grial, pues hasta ahora, y aún sigue habiendo dispares diríamos, de referencias al mismo, qué es, de qué se trata, ¿no? Bien, las dos principales, diríamos que las dos posturas principales sería una, la que hace referencia a un contenedor con forma de copa, que es la que veis a vuestra izquierda. Esta sería la fotografía del cáliz que actualmente está en la Catedral de Valencia. Esta es la copia, el original, que también tengo la fotografía en el libro, como lo podréis ver, lo que lo tengáis, está dentro de una urna, por lo que la imagen se distorsiona un poco por los cristales y la urna, y esta copia que ya en el Museo Diocesano de Valencia lo tienen precisamente para que se pueda fotografiar con más nitidez, pues vendría a ser la representación
si no exacta, muy parecida del original, que como os digo también lo tenemos en el libro. Este cáliz, según la leyenda, según la tradición, sería la copa que usó Jesús en la última cena, cuando se celebraba y se celebró la Eucaristía, según cuenta la Iglesia, y que después, poco después, la utilizaría José de Arimatea, un personaje muy importante en la vida de Jesús, como veréis en el libro, puesto que era un familiar. No me voy a extender mucho, pero sí deciros que era un tío segundo de Jesús, era el tío de su madre María, María la Virgen, puesto que era el hermano pequeño del padre de María, de Joaquín. Es decir, Joaquín sería el abuelo de Jesús y José de Arimatea sería, en este caso, su tío abuelo, su tío segundo, como se suele decir, ¿no? Pues bien, cuando José de Arimatea va al monte Calvario, en el Gólgota, cuando Jesús está crucificado y Longinos le clava la lanza, le pega el lanzazo a Jesús, le hace aquella herida en el costado, empieza a brotar sangre y esa sangre es recogida por José de Arimatea en este cáliz. No es como está ahora, sería solamente la parte superior, diríamos esta copa, pues lo otro han sido objetos que se han incorporado durante el tiempo, posteriormente se han ido añadiendo. Era una copa, como la que tenéis arriba, de una especie de ónice. Bien, esa sería diríamos, la versión más aceptada, pues sobre todo por la Iglesia, ¿no? Pero hay otra versión, que es la que la Iglesia no quiere aceptar, y poderes fácticos tampoco, porque como veremos después, pues claro, va a ir en contra de sus intereses, no de la verdad, pero sí de sus intereses. Y esa otra versión es la que hace referencia a María Magdalena, también, que era, como veremos, la esposa, la koinonos, la compañera de Jesús, la madre de su descendencia y, como vamos a ver, pues también al estar embarazada, como vemos en esta imagen, aquí a la derecha vuestra, donde aparece, ahora os la detallaré con mayor claridad, embarazada de Jesús, pues no deja de ser otro recipiente que contiene también la sangre sagrada de Jesús, puesto que si está embarazada de él, el hijo, la descendencia que pueda tener, tiene la sangre de Jesús. Y no deja de ser un recipiente viviente, sería un grial viviente. Y aquí ya tenemos el porqué de este título que os decía, del grial viviente. Por otro lado, la palabra San Grial, en este caso, que como se le llama grial, viene del occitano, el occitano, que es un idioma muy parecido al catalán, diríamos el catalán antiguo, puesto que María Magdalena, cuando huyó de Palestina, y no me quiero extender mucho porque esto está en estos 3 libros, imaginaros si tengo que resumir el texto de los 3 libros en unos minutos, es imposible, ¿no? Pues bien, os digo que esta palabra significaría san, como veis aquí en el texto, en la parte inferior, san de sangre, y rial, sería rial de real. ¿Por qué? Pues porque Jesús, si recordáis, cuando fue crucificado, condenado a morir en la cruz, fue porque fue acusado de ser enemigo de Roma, de haberse declarado el rey de los judíos. Único motivo, única causa por la que un judío podía ser condenado a morir en la cruz, a ser crucificado, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que la traducción, o lo que sí viene a significar sangrial, sería la sangre real. Y vemos que todo esto sí que ya nos empieza a encajar mejor, ¿no? Bien, yo en este primer libro, aparte de las pruebas que luego han ido apareciendo documentales, porque no hay que recordar que la Iglesia solamente utilizó 4 manuscritos de los cientos que habían entonces. Hablo del siglo IV, del 325, cuando se lleva a cabo el Concilio de Nicea, y es cuando se va a fundar la Iglesia católica, apostólica y romana, que por cierto, aquí no aparece el nombre de Jesús ni de cristianos por ningún sitio, y luego os diré por qué. Pues bien, como os decía, desde el principio solo se utilizaron 4 manuscritos, que serían los 4 evangelios canónicos que formarían el canon de la Iglesia católica, que sería el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, este Juan evangelista que veremos que va a ser distinto a los demás, porque va a realizar otras, por lo menos tiene otra forma de redactar
su evangelio de un corte más gnóstico, y estos son los únicos que la Iglesia va a aceptar. No voy a entrar a explicaros un por qué, porque nos llevaría tiempo. Todos los demás son rechazados y son destruidos, pero sucede que unos monjes de la ciudad donde se llevaba a cabo este primer, vamos a decir, concilio ecuménico, el primero que se celebra de Nicea, estos monjes de Nicea recogen esos otros manuscritos, los ocultan en unas vasijas y fijaros, hasta el año 1945, que aparecen en un pueblecito del Alto Egipto, en Nag Hammadi, aquí es cuando se encuentran en 13 códices, en una vasija, unos pastores, encuentran estos manuscritos, estos evangelios que son conocidos como evangelios apócrifos, es decir, no reconocidos por la Iglesia, donde vamos a encontrar toda una serie de pasajes, de historias, que hacen referencia de Jesús como un hombre y de Jesús como esposo de María Magdalena. Él mismo lo llega a decir, como en mi libro aporto pruebas y evidencias de que él está casado con María Magdalena y que es su esposa, ¿no? Además es que eso lo dice a los apóstoles, como veremos también en otras pruebas que han ido saliendo más tarde. Pues bien, en este primer evangelio, que no se conoce, como os digo, hasta el año 1945, en que es encontrado, pero que tampoco se hace público en ese año, sino que tienen que pasar casi 50 años hasta que son traducidos y hasta que se filtran al público y el público empieza a tener conocimiento de la existencia de estos evangelios y de su contenido. Es decir, que la Iglesia, de una forma directa o indirecta, también estuvo intentando ocultar estos evangelios. Y como evidentemente, pues lo que se decía en algunos de ellos no casaban, no iba bien con sus intereses, pues automáticamente los quieren eliminar diciendo que no valen, que son apócrifos. Tenemos muchas pruebas para demostrar que además estaban equivocados, porque ellos alegaban de que estos evangelios habían sido escritos mucho tiempo después de los evangelios canónicos y que por eso no tenían valor. Bueno, simplemente como una puntualización, decir que los evangelios canónicos, los 4 del canon, los originales tampoco los tiene la Iglesia, son copias. Es más, y ya lo digo de entrada, algunos de ellos, como el de Mateo en 16, es una burda falsificación. Se ha falsificado, por ejemplo, el pasaje en el que Jesús designa a Pedro como el que va a representar a su iglesia, como el que va a poder decidir si perdona o no perdona los pecados, etc. Todo eso es una burda falsificación. Pero bien, vamos a ir por esto. En este evangelio de Felipe, que es uno de los apócrifos que os digo, se dice perfectamente que Jesús estaba casado con María Magdalena y que era padre de un hijo. Por ejemplo, aquí dice: 3 eran las que caminaban continuamente junto al Señor: su madre, María, la hermana de esta, y María Magdalena, a quien se designa como su compañera. Del griego, se ha traducido al griego del arameo, sería koinonos. Y dice: María Magdalena es, por tanto, su hermana, su madre y su compañera. Luego sigue y dice: la Sofía, que veréis que tiene una relación muy directa con lo que luego hablaremos de los templarios, dice: nombre con el que se refieren a la sabiduría de María Magdalena, esta es una puntualización que hago, dice: es la madre de los ángeles. La compañera de Cristo es María Magdalena, aquí, sin ambajes, sin ningún tipo de censura, es María Magdalena. Dice: el Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, pues la besaba en la boca repetidas veces. Los demás discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Señor respondió y les dijo: ¿a qué se debe el que no os ame a vosotros tanto como a ella? Bueno, yo aquí os voy a adelantar algo que está en el libro, porque este evangelio también tiene otra lectura. Las traducciones a veces no son muy exactas. Y si en vez de discípulos decimos discípulas, porque en realidad a Jesús le seguían más mujeres que hombres, no hay que olvidar el pasaje precisamente también creo que es de Lucas o de Mateo, los dos, donde dicen cuando Jesús sale de Cafarnaúm o que va a predicar y le siguen, dice, varias mujeres, entre ellas María Magdalena, de la que sacaron 7 demonios, que es un pasaje que luego veremos que lo va a utilizar el Papa Gregorio I Magno para acusarla de ser la prostituta. Bueno, pues ya nos dicen en varios pasajes de los evangelios que a Jesús le seguían muchas mujeres. Pues bien, aquí se hace referencia a discípulas. La traducción
por algún motivo se ha puesto como si fuera en masculino. No, era discípulas, además, y entonces se entiende cuando dice, el Señor amaba a María Magdalena más que a todas las discípulas, pues la besaba en la boca repetidas veces u ocasiones. Dice, las demás discípulas le preguntaron a Jesús, ¿por qué la amas más a ella que a todas nosotras? Claro, y él le responde, porque ¿a qué se debe que no os ame a vosotras tanto como a ella? Si ella es mi esposa. Lógicamente, ¿a quién voy a dar besos en la boca? A mi esposa. ¿A quién voy a amar más que a vosotras? A mi esposa. Ahí sí que se entiende. Bueno, y ya el último que he escogido de este evangelio apócrifo de Felipe es el que dice, hay un hijo del hombre y hay un hijo del hombre. Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando dice hay un hijo del hombre y hay un hijo del hombre, está haciendo una distinción, ¿no? Dice, el Señor es el Hijo del Hombre. Dice, y el Hijo del Hombre, dice, y el Hijo de Jesús, del Señor, dice, es aquel que fue hecho por el Hijo del Hombre. Dice, el Hijo del Hombre recibió de Dios la facultad de crear, él tiene también la de engendrar. Por lo tanto, nos está diciendo en este párrafo, en este versículo del Evangelio, que Jesús, que se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, tenía otro hijo, ¿de acuerdo? Bien, voy a intentar seguir. Yo, en este primer libro de los tres, que en el tercero, lógicamente, tengo que hacer una pequeña recopilación de lo sucedido para que el lector novedoso que lo encuentra por primera vez o que lee por primera vez, pues sepa de dónde vienen las referencias que hago, aunque yo creo que está claro. Aquí yo voy a hacer lo mismo con vosotros, os voy a hacer una pequeña explicación rápidamente de cómo llego a descubrir todos estos misterios y todas estas pruebas que me llevan a completar este tercer libro. Bien, todo empieza en el monasterio cisterciense de Santes Creus, como os he dicho, en Tarragona, donde se va a crear la Orden de Montesa, una orden que va a suplir a la Orden de los Caballeros Templarios que acababa de ser disuelta por el Papa Clemente V, diríamos, siguiendo los deseos de su amo, porque era quien realmente mandaba sobre él, que era el rey Felipe IV el Hermoso, el rey francés. Bien, el rey de la Corona de Aragón, Jaume II, él va a crear una orden que se llamará la Orden de Montesa, como veis aquí el escudo, para acoger a esos caballeros templarios que se ven obligados a huir de Francia, puesto que son apresados por el rey, por la Inquisición, y son torturados para que les entregue toda la información. Incluso el rey francés se quiere apoderar de sus tesoros, que vamos a ver que no va a conseguir nada, puesto que la flota de los templarios que estaban amarradas en La Rochelle, un puerto en el Atlántico, en el sur de Francia, huyen, y además, como narro en el libro y explico, y con fotografías que aporto, entre otros lugares huyen a América. Y estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Aunque ya habían estado con anterioridad. Bien, no me voy a extender ahora en este tema. Lo que sí os voy a decir que a partir de que estos caballeros templarios tienen que huir y algunos se integran en el monasterio de Santes Creus que acabáis de ver, es aquí donde se va a producir, donde ellos van a dejar una prueba física, es decir, un legado, en este caso el de María Magdalena, de ahí también el título, en el que vamos a conocer la historia de Jesús y de María Magdalena, que de hecho era una herejía, era la mayor herejía que existía en esa época, en esta Edad Media, ya que cualquiera que insinuase que Jesús no era Dios, como decía la Iglesia Católica, sino que era un hombre que profeta, rey, lo que queramos, pero que era un hombre y que por lo tanto tenía esposa y tenía hijos, eso era una herejía que se castigaba con la muerte en la hoguera, como vamos a ver que sucedió con la mayoría de cristianos que pensaban así, o como la secta de los cátaros, de las que hablaremos un poco. En este monasterio, que veis ahora la fotografía de Santes Creus, yo voy a encontrar un retablo, es este que veis aquí delante. Este retablo en principio estaba dedicado a San Juan Evangelista. San Juan Evangelista, que era uno de los personajes más próximos a Jesús y María Magdalena. En el libro también explico con más detalles todo esto que digo, pero vamos a ir directos al grano para que no me falte tiempo. Aquí veis una imagen que, si nos acercamos a ella, veréis que es femenina, no es un hombre, tiene los cabellos largos, pelirrojos, como se representa a María Magdalena, lo veis en esta ampliación, los labios rojos carmesí,
tiene toda la figura femenina, incluso tiene una diadema en el pelo y parece que hasta tenga como un pendiente, aunque eso del pendiente quizás pueda ser, pero es femenina, no es un hombre. Aquí lo podéis ver mejor en este detalle, en esta ampliación. No se está representando a un hombre. Aparte de que a San Juan Evangelista, la mayoría de los pintores, como el Greco, por ejemplo, o Tiziano, o varios de ellos, lo pintaban ya mayor, con barba, nunca así. Bien. Bueno, pues este personaje que tenemos en este retablo, que como digo, se pretende hacer identificar con María Magdalena, con la única intención de despistar, de que quien no conociera la historia, de que quien no fuese iniciado, aquí nos va a entrar ya todo el hermetismo del que hablábamos antes, pues no se va a dar cuenta. Va a ver un cuadro, va a ver esta pintura, si no sabe interpretar los signos, los símbolos que hay, pues como que va un cuadro, qué bien, y no sabe, no ve nada más. Pues bien, fijaros, aparte de lo que luego se va a analizar en el cuadro, en la parte inferior, aquí hay 7 iconografías que son como una especie de cómic, de dibujos, que nos está representando pasajes bíblicos de Jesús y de María Magdalena, sobre todo de ellos dos. No me voy a extender, os diré que yo tardé años en conseguir la imagen clara, diáfana de lo que ahora vais a ver, porque aquí además esto estaba en un lugar oculto, este de retablo no existía a efectos oficiales, a pesar de que se había hecho en el año 1603, se terminó, se empezó en 1580 y pico, 90, y se terminó en el 1603, que es la fecha que consta en el mismo, pues no existía ninguna factura notarial, que era obligado entonces para decir el tamaño de la obra, el tiempo que iban a tardar en realizarla, el coste de la misma, el autor que le iba a realizar, el contenido, y todo esto se quedaba registrado en los archivos, en este caso era del municipio de Valls, que es donde pertenece este monasterio. Pues bien, allí no existe nada. Como en el año 1835 se llevó a cabo en España la desamortización que se conoce de Mendizábal y la mayoría de los monasterios e iglesias fueron enajenados, fueron vendidos públicamente, pues bueno, miré a ver si en este caso, en el Patrimonio Nacional en Madrid, había alguna referencia de este retablo. Tampoco había, no existía. En el Museo Nacional de Cataluña, en Almenar, con quien también me puse en contacto en su día, porque estamos hablando del año 2003, cuando yo empecé ya a hacer todas estas investigaciones, me dijeron también que no existía, que ese retablo no existía. De hecho, curiosamente, cuando yo publiqué el libro, pues hubo un periodista que escribió diciendo que me lo había inventado, que ese retablo no existía, ¿no? Hasta que lo invité, lo llevé conmigo y cuando lo vio, perdonad la expresión, se cayó de culo. Sencillamente se quedó sentado de culo, ¿no? Porque nadie conocía la existencia de este retablo. Bien, voy a seguir mostrando. Y aquí en la iconografía, que es de la crucifixión, que está justamente en el centro, aquí podemos observar a Jesús en el centro, rodeado de los dos ladrones, ¿no? Y abajo vemos a la izquierda a su madre, María la Virgen, que sí que está representada como tal. A la derecha aquí vemos a Juan Evangelista, este sí, que ya tiene un aspecto que ya no es tan femenino. Ya vemos que tiene otro aspecto distinto, quizás más masculino. Y en el centro, abajo, arrodillada, abrazada a la cruz, con el pañuelo en la mano, jugándose las lágrimas, vemos a María Magdalena, personaje que está perfectamente identificado y que no cabe ninguna duda que es María Magdalena. Pero lo más interesante es que además está embarazada, como podéis ver aquí en la barriga, que está el vientre muy abultado y caído, y en los pechos hinchados. Bien, aquí en esta otra fotografía la veis con mejor detalle. Aquí vemos cómo está el vientre caído, se le marca incluso el ombligo, veis los pechos hinchados con los pezones remarcados, incluso tiene un cíngulo y un cinturón, que esta es una señal que los pintores de entonces, ya en el Renacimiento, que si hay tiempo veremos algunas fotos, lo pintaban en las mujeres que iban a representar que estaban embarazadas. De ahí viene esa expresión tan popular que se dice, está encinta. Cuando se dice que una mujer está embarazada, se dice que está encinta. Y es debido precisamente a este símbolo. Pues bien, aquí además, María Magdalena, que aparece
embarazada, sin ningún tipo de duda, está en una posición típica oriental que utilizaban y aún utilizan hoy día las mujeres orientales cuando van a dar a luz, que es esta forma de arrodillarse, tal como la veis así. Bien, la descendencia de María Magdalena y Jesús, pues luego se la vamos a encontrar en este otro icono, donde vemos a María Magdalena perfectamente identificada con el cabello largo, pelirrojo, con el que se identificada, y la túnica de color rojo de la gran sacerdotisa, porque María Magdalena va a ser identificada a partir del momento en que el personaje de ella y de la familia es de alguna forma, quiere ser eliminado por la Iglesia, se va a utilizar un lenguaje oculto, críptico, hermético, y esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y aquí aparece pues con dos criaturas. Yo creo que son dos niñas porque no muestran el sexo. Normalmente en aquella época, cuando se dibujaba, se pintaba, el artista pintaba a un infante, a un niño, pues sí que le pintaba sus atributos sexuales. En cambio, cuando era una niña, no, quizás por el pudor, por lo que fuera, o se intentaba poner de forma que no se le viese, como ocurre aquí. Esa es la razón por la que yo personalmente me inclino a que se trataba de dos niñas gemelas, puesto que la imagen y parece ser que las formas pues son similares, ¿no? De todas formas, hay que reconocer que el autor de este retablo no era un pintor reconocido, no existe una gran calidad, motivo porque además nos hace creer que efectivamente fueron los hermanos Legos los que llevaron a cabo este retablo precisamente cuando murió el último abad vitalicio de este monasterio, que fue Joan Carnicé. Hasta ese momento los monjes elegían a sus abades y eran vitalicios, eran para toda la vida. Cuando murió este monje, el rey dijo que aquello se acabó, ya puso a un virrey para controlar a los monjes. Entonces los monjes, con los hermanos, juntamente con los hermanos Legos, pues decidieron dejar este mensaje que conocían los caballeros templarios y otros cristianos de corte gnóstico, como son los cátaros, de los que veremos después, y otras personas, lo dejaron representado en este retablo que estaba en una iglesia monacal, que no era de culto al público y que por lo tanto es donde mejor protegido podría estar, como así ha demostrado ser en el tiempo, ¿no? Y bien, aquí, claro, yo me empecé a hacer una serie de preguntas, como supongo que se la hará cualquiera, ¿no? ¿Por qué se ha sentenciado a María Magdalena a ser la prostituta redimida del Evangelio? ¿Por qué la depositaria de la sangre de Cristo, de su descendencia, en este caso, es ella la representadora del Santo Grial, como os he dicho antes, en forma de mujer? ¿Y qué pruebas hay de que la leyenda no sea realmente cierta y no una fantasía? Bueno, en el libro, en el tercer libro, la revelación del Grial viviente, yo doy respuestas a todas estas preguntas y muchas más, que no me puedo ahora extender, falta de tiempo, pero por ejemplo, voy a dar unos cuantos detalles, no es esto únicamente, estos son detalles, pinceladas, para que os hagáis cuenta la importancia del hermetismo, de la simbología y cómo los templarios, los caballeros templarios la llegaron a utilizar para todo lo que hacían. Bueno, ellos conocían la historia de los Anunnaki que eran los dioses del panteón sumerio. Aquí tengo para hablar para varias horas y me lo voy a saltar. Pero bueno, deciros, por ejemplo, que aquí en esta imagen que vemos del dios Enki, o Enlil, yo creo que me lanzo más porque es Enlil, el dios Enlil, y luego explico por qué. Veis que tiene en su pecho esta cruz. Esta es una cruz paté. Es una cruz paté, que aquí la veréis, no sé si se ve bien aquí o quizás mejor allá. Esta cruz la van a utilizar la Orden de los Caballeros Templarios 8.000 años después. 8.000 años después, y no tiene nada que ver con la cruz cristiana de Cristo, ni la latina, ni no tiene nada que ver, ni siquiera el significado, como cuento en el libro y explico, ¿no? Bien, los templarios van a utilizar esta cruz paté van a utilizar varias, pero explico por encima. La cruz paté sería la que de alguna forma representaba a la Orden del Temple, que tendría esta forma, similar a la que veis aquí, y además utilizarían otro tipo de cruces, como la Tau. La Tau, que veis aquí, de hecho, es la mitad de la cruz paté. Y esta cruz Tau se va a utilizar para transmitir
mensajes ocultos, para transmitir conocimientos esotéricos, porque la Orden del Temple, sobre todo, utilizaban el esoterismo, esta forma de conocimiento de lo oculto, de lo profundo, para transmitir vamos a decir, a unos caballeros elegidos, a otra orden dentro de la propia orden, que sería la orden principal, ¿no? La élite de esos caballeros. No todos los caballeros tenían estos conocimientos, sino eran una élite de la orden, como yo cuento en el libro. Y bien, pues aquí cogemos esta tau, de hecho, si la ponemos y le damos la vuelta, se convierte otra vez en la cruz paté que hemos visto. Y esto tiene también otra simbología oculta, que es como lo que es arriba es abajo. Estamos hablando otra vez de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Hemos dicho al principio lo hermético, lo cerrado. Tiene muchas más significaciones y simbologías que también las explico en el libro. Y, por ejemplo, se va a utilizar... A ver, un momentito, porque me parece que... Bueno, se me ha... No sé si se me ha... A ver, bueno, se me ha... Sí, perdona. Ya estamos en hora. Ah, sí, bueno, pues bueno, voy a ir rápido. Se va a utilizar precisamente para lo que se conoce como la cruz. Aquí no la puedo... Voy a ver si puedo... Voy a ver si aquí puedo ya... Y así... Bueno, voy a... vamos a ver. Es que se me va a pasar el tiempo. Quería enseñaros... Es una pena. Bueno, la van a utilizar como... Sí, la van a utilizar... Sí, déjame un minuto solo. La van a utilizar pues para transmitir información, incluso cuando van a ir las personas que se trasladan desde los países de Occidente, España, Francia, Italia, a Tierra Santa, pues para esos documentos que luego van a servir como si fueran pagarés, para que se puedan trasladar a estos lugares sin llevar el dinero encima y que la encomienda correspondiente le pagase lo que ellos dijeran. Pues esto sería lo que se utilizaría, por ejemplo, esta cruz templaria, que cada parte de ella tiene un significado, tiene una especie de abecedario. En otro momento os hablaré más, no hay tiempo, no quiero ahora que tampoco vayamos a quedarnos sin dar respuesta a las preguntas. Ya te digo que a veces se me va el tiempo y me gustaría hablar de muchas cosas y no es posible. Bueno, no se trataba de hacer una presentación del libro, sino de explicar que el hermetismo está muy relacionado con la espiritualidad y a su vez con la religión, a pesar de que la religiosidad no tiene por qué ser espiritual. Tanto es así que los caballeros templarios, como todos recordamos, la orden fue disuelta por el Papa Clemente V, como hemos dicho antes, en el año 1312. Fueron arrestados 7 años antes, 5 años en el 307, y ellos tuvieron que utilizar desde el principio un lenguaje críptico, un lenguaje hermético, un lenguaje oculto, para poder transmitir esos conocimientos que la Iglesia condenaba por herejía. Y bueno, ahora pues hubiese mostrado una serie de documentos del lenguaje, el alfabeto, para que viéramos que tiene mucha relación. De todas formas, yo aconsejo que a quien esté interesado en todos estos temas, pues mire la forma de conseguir estos 2 libros. El primero, pues para las reflexiones y la ayuda del día a día, y el segundo, porque está ya relacionado sobre todo con todo lo que comentábamos del simbolismo hermético oculto y del esoterismo existente en estas órdenes. Incluso hoy día, como no hemos podido acabar, las personas se van a sorprender de qué es lo que realmente hay en los templos católicos, en las iglesias, en las catedrales, cuando entran y creen que están haciendo un oficio religioso. Se sorprenderán cuando vean qué clase de oficio están haciendo realmente y no a quien ellos creen. Bien, yo lo dejo por aquí y volveremos a retomar el tema en otro momento, y si hay alguna pregunta que tenga que responder, pues aquí estoy. Es que es interesantísimo escucharte, a mí me encanta, aparte por todas las pruebas que vas mencionando. Lo que en mi parte me comprometo, después lo hablamos si querés ya fuera de cámara, si querés hacemos un video en mi canal o en la caja de Pandora, para darle continuidad a todo lo que tenías preparado para hoy y no has podido, porque tío, a mí es un tema que me encanta, aparte me encanta cómo lo exponés. He leído algunos de tus libros que tuviste la amabilidad de compartirme en su momento, y son espectaculares. Aparte me gusta mucho cómo lo presentás con las pruebas. Es algo que yo, a mi manera, no al nivel que luego haces vos,
realizo cuando viajo, sobre todo cuando viajo a México y donde las catedrales tienen muchísima información similar a la que mostré. Así que bueno, José Luis, hay dos preguntitas que te hago rápidamente, porque tío, ya estamos en hora de pasar al siguiente encuentro. Creo que una la respondiste, que es de Robinson Lima, que pregunta por qué a María Magdalena se la identifica como Sofía, y me parece que lo respondiste cuando hablabas esto del alfabeto y la codificación. Eso es. Y la otra, que también la pregunta el amigo Robson, perdón, es Robson, no Robinson, es ¿cuál es la relación entre los templarios y los maones? Los masones. Los masones. Bueno, que está escrito maones, yo lo leí como tal por la duda. Se supone que debe ser masones, pero dice maones. Sí, los masones. Hay una relación, ciertamente, que también la cuento en el libro. Además, incluso yo estuve en Estados Unidos, en Nueva York, en la Gran Logia de Nueva York, una de las más importantes, si no la más importante del mundo, donde es todo un edificio, que en el libro incluso pongo varias fotografías del edificio, del interior de las logias. Ellos llegan a tener incluso ahí los documentos que se conocen como el acta de los templarios, de la disolución de la orden. Bien, pues hay vamos a decir, una rama de estos masones, igual cuando hablaba antes de que dentro de la propia orden de los templarios había otra orden, diríamos, esotérica, oculta de la élite, pues que estos, cuando tienen que huir, cuando son perseguidos por el rey, como he dicho antes, se llevan hasta América, ¿no? Y allí ellos asientan también otras encomiendas. Pues uno de estos masones se van a quedar en lo que sería, conocemos en Escocia, el rey Bruce. Él tuvo que luchar contra Inglaterra, contra los ingleses, y en esa batalla, que también explico toda esa historia en el libro, le ayudaron, colaboraron con él los masones que huyeron hasta esas tierras. Los caballeros templarios hasta esas tierras. Esos caballeros templarios son los que luego van a integrarse en las logias de los constructores, de los maestros constructores, porque masón significa maestro constructor. Y bueno, aquí pues ahora podría hablarte una hora explicándote más. Entonces la relación que hay es que los masones, en origen, haciendo referencia a estos caballeros templarios que huyen y se ocultan y se integran en el reino de Bruce, el rey Bruce, pues van a ser los que van a iniciar vamos a decir, esta nueva etapa de la masonería que se inicia en Escocia. Estamos hablando ya del siglo XVII aproximadamente, cuando ya se tienen noticias públicas, cuando las primeras apariciones, y luego ya se va a trasladar por el resto del mundo. En el libro, ya te digo, tendrán incluso fotografías que no suelen dejar publicar, a mí me lo permitieron y bueno, por eso las he publicado, ¿no? Genial. Bueno, José Luis, realmente te digo, a mí me encanta escucharte, y ahora que hace tanto tiempo que no nos encontramos, recuerdo por qué me gusta tanto. Así que bueno, te invito a que después acordemos por mail o algo, hacer un encuentro ahí en mi canal o digo en la caja, o en ambos, ¿por qué no? Y seguimos el tema, ¿te parece? Por supuesto, encantado, claro que sí. Lo haremos en ambos, Cristian. Ya le he dicho al Iván que quede con él para continuar lo que se le ha quedado también. Entonces que haga lo mismo también en el tuyo y así saldrá por partida doble la venta del libro también, que también le conviene a nosotros y a él. A nosotros por el descubrimiento de todas las cosas que él dice, ¿no? Y a él porque también supongo que le interesará mover el tema y, bueno, de aquí, si quiere, los vídeos que necesite. Pues muchas gracias, Luis. Y bueno, gracias a todos y por acordaros también de mí, y ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, hemos llegado al momento de cambio del link de la conferencia por el tema de esta cuestión técnica de YouTube que permite solamente 8 horas en directo. Así que los invitamos vamos a cerrar este directo. En 5 minutos a más tardar está abierto ya el siguiente, con la siguiente ponencia de Sandra Fernández, que ya nos está esperando. Así que estén atentos a las redes sociales, al Twitter, el Facebook, aquí mismo en el YouTube, donde vamos a estar en vivo la nueva transmisión. Así que bueno, en unos minutitos nos encontramos. Acuérdense, compartir es la mejor manera de amplificar, valorar y agradecer esta apuesta conjunta que estamos haciendo. Luis, no sé si quieras decir algo para cerrar. Que ya hemos compartido en todas las redes sociales, de Twitter y de Facebook de Caja de Pandora, y también lo he puesto aquí en el chat, entonces nos vemos ahora ya en el otro enlace. Hasta ahora y hasta pronto.